Gracias a un acuerdo de Alonso con el apóstol Jorge Márquez, fundador de la Iglesia Misión Vida para las Naciones. Hoy vamos a hablar de política y también de religión con Álvaro Astugue, diputado blanco y yerno del pastor Márquez. Miles sean bendecidos, que miles sean restaurados, perdonados, regenerados, sanados a través de su ministerio. Te lo pido en el nombre de Jesús. Guarda su vida para ti, Señor. ¿Y qué proyectos o ideas impulsará Astugue? Él tiene un equipo que está trabajando en un proyecto para socorrer a los niños autistas. El otro tema importante es las consecuencias de la ley que legalizó el uso de la marihuana, ¿no? Somos uno de los primeros en toda América del Sur con los índices de divorcios más altos de todo el cono sur. Y a mí eso me preocupa mucho porque yo sigo creyendo que la familia es base y fundamento de la sociedad. Y ya estamos con Álvaro Astugue. Buenos días, gracias por venir. Buenos días a ustedes y gracias por invitarnos. Bueno, veíamos a tu suegro, hablando de vos. Antes era pastor Márquez, ahora es apóstol. Así es. Bien, ¿cómo lo conociste? ¿Cómo conociste a su hija? Bien, yo llego a Uruguay a estudiar Ciencias Económicas, a Montevideo a estudiar Ciencias Económicas. Antes en Rivera, ¿no? Yo nací en Tacuarembó y soy oriundo de la patria gaucha, de Tacuarembó. Bien gaucho, criado entre los caballos, las ovejas y las vacas. Sí. A los 14 años mis papás se divorcian y yo me voy con mi mamá y mis hermanos al departamento de Rivera. Allí es que me acerco a una iglesia evangélica, allí es que comienzo a asistir a una iglesia debido a algunas circunstancias difíciles que estaba pasando con una familia muy cercana a mí. Y cuando me vengo a estudiar Ciencias Económicas a la facultad aquí a Montevideo, le pregunto a los pastores de la iglesia en la cual me congregaba a dónde asisto en Montevideo, dónde me congrego, qué. Me dice, ¿por qué no vas a la iglesia del pastor Márquez, que es una iglesia muy juvenil, muy renovada, muy moderna? Y así es que llego a Montevideo por allá por el año 2002 a estudiar en la facultad y comienzo a asistir a la iglesia del pastor Márquez, ahí lo conozco. Y bueno, luego a mi esposa, Vivi, con la cual tenemos una bebita de 3 años y medio, Justina, y estamos esperando para el 15 de mayo una segunda nena. Queda poquito. Queda poquito, ya estamos con la panza bien grande y comenzando a ponernos un poquito nerviosos. La conozco en la iglesia, en los grupos de jóvenes, en los campamentos de niños y campamentos de jóvenes que hacemos. Y bueno, y ahí me flechó y ahí... Justo la hija del pastor, ahí te la jugaste también. Yo me preguntaba lo mismo, a mí justo me toca la hija del pastor. Pero bueno, uno no lo eligió, creo que... Para ti la iglesia en Rivera justamente fue la que te permitió salir de esas complicaciones a las cuales hacías referencia. Sí, sin duda. ¿Cuáles eran esas complicaciones? A mí el pastor de la iglesia de Rivera me presentó a Dios, me presentó a Jesús. Y sin duda que mi fe está puesta en Jesús y fue Él quien me ayudó a salir de una crisis ahí un poco existencial. ¿Qué iglesia era? La iglesia cristiana de Rivera. Así es su nombre. Iglesia cristiana, es evangélica. Iglesia cristiana de Rivera. Yo hasta los 14 años fui educado en un colegio católico, en el Colegio San Javier de la ciudad y departamento jesuita, Tacuarembó. Y bueno, luego que cuando fui a Rivera, en las famosas y conocidas crisis de adolescentes, en una crisis existencial. En ese momento yo era novio de una chica, estaba muy cerca de esta familia y la mamá de esta chica con una depresión muy grave, con algunos intentos de suicidios, así que comenzamos a buscar salidas y comenzamos a buscar la solución a estos problemas. Fuimos a varios lugares, a uno de la ciencia y lo encontramos en Dios. Juan Miguel. Sí, ¿cuánto debe influir esto en tu actividad política? Porque evidentemente significa mucho y representa mucho en cuanto a tus valores, pero ¿cuánto lo haces pesar a la hora de desarrollar la actividad? Veíamos el tema hablando, por ejemplo, del divorcio, ahora hablas del divorcio de tus padres. Claro. ¿Te parece bien que exista la herramienta, me imagino, pero querés combatirla como...? A ver, yo he formado mi personalidad desde mi adolescencia prácticamente bajo principios y valores cristianos. Yo, como acabo de mencionar, fui al colegio católico, allí San Javier, y siempre mis papás y mis abuelos principalmente muy católicos.
Luego ingreso a la iglesia evangélica aproximadamente a los 19, 20 años en el departamento de Rivera y voy formando mi personalidad bajo los principios y valores cristianos. Entonces, yo cuando me pongo, o sea, cuando formo mi personalidad, lo formo bajo esos principios. Cuando estoy en la iglesia, tengo esos principios. Ahora, cuando estoy en el Parlamento también. ¿De dónde viene la vocación política? Así que la vocación política, mis padres fueron siempre wilsonistas, siempre del Partido Nacional históricamente. Mi padre medio militante, no muy fuerte, pero en época de elecciones, en los clubes, llevando la comida, mi mamá también. Pero cuando nos mudamos a Rivera, mi mamá se casa con un edil del Partido Nacional, allí en Rivera, presidente de la Junta, creo que en aquella etapa. Entonces como que se renueva toda aquella tradición wilsonista que yo traía de Tacuarembó, y al llegar aquí a Montevideo como que me olvidé de la política, me enfoqué en los estudios, pero en el año 2007, aproximadamente 2008, se acerca a nosotros, a la iglesia, Carlos Iafiliola, un edil del Partido Nacional, y nos invita a la primera elección de jóvenes del Partido Nacional allá por el 2008, creo que fue 2008, sí, o 2007. Y ahí nuevamente incursionamos de a poquito a militar en el partido, fuimos candidatos en el 2009 a la interna, y luego de esa elección, ya en el 2010, en la elección departamental, nos acercamos a Verónica Alonso y comenzamos a trabajar con ella y bueno, continuamos el camino hasta 2014 que fui electo diputado. Álvaro, este año vas a presidir lo que sería la Comisión de Adicciones, has hablado en contra de la ley de marihuana, también presentaste un proyecto de ley, ¿no?, para incentivar a la gente a tener familia. Estos temas, ¿no?, ¿te preocupan en particular o hay más temáticas? Yo imagino que también, por ejemplo, el tema de, por ejemplo, del aborto fue un tema polémico, ¿no?, que Márquez en su momento dijo, yo me meto en política. Claro, porque no hay incidencia. No tenemos representación para poder manifestarnos. Estoy de acuerdo. Yo, mis temas que más me preocupan son los temas sociales. De hecho, soy pastor, tengo una vocación social, vivo en una chacra en la cual recibo a toda aquella persona que necesita y quiere ser ayudada. Yo vivo con 120 personas, desayuno con 120 personas, desayunos informales, almuerzo con 120 personas y ceno con 120 personas. De esas 100 y pico de personas, más del 70% son chicos que están saliendo de situación de calle, chicos que los encontramos viviendo en las volquetas, comiendo de la basura, chicos muchos adictos a la pasta base, y eso es lo que me ocupa y esa es mi pasión. El que los jóvenes principalmente logren salir de la droga y salgan adelante y se encaminen en la vida. Así que los temas sociales a mí me apasionan. Obviamente que estoy totalmente en desacuerdo con la ley aprobada en el 2013 con la legalización, distribución y comercialización de marihuana. De hecho, hemos dado una batalla muy fuerte. En aquel tiempo hicimos conferencias en todo el país. Hoy soy presidente. Ayer a la tardecita, a las 18 horas, fui electo presidente de la Comisión de Adicciones del Parlamento, así que vamos a trabajar fuertemente. La ley ya está aprobada, lo que vamos a hacer es controlar y tratar de que la aplicación sea lo menos severa y perjudicial posible, ya que en mi opinión la baja de la percepción del riesgo es lo peor que ha realizado. ¿Y qué debería hacerse con la marihuana? Aquel que quisiera fumar marihuana en Uruguay, si no estuviera esta ley, digo, ¿cuál sería el camino? ¿Te parece que debería estar prohibido, que no debería poder plantarse en la casa de nadie, que no debería poder fumarse? Yo creo que debemos trabajar muy fuerte en lo que es la publicidad y la transmisión de esa comunicación, que la ley mismo la prevé y que no se ha cumplido. ¿Pero te parece bien que sea legal, entonces? No, o sea, yo no considero que sea bien que sea legal. Yo creo que lo malo es malo y lo bueno es bueno. ¿Y lo malo tiene que estar prohibido o penalizado? Sin duda que penalizado. No sé si prohibido porque cada uno tiene su libre albedrío y esto fue Dios el primero que lo puso y cada uno puede hacer lo que desee y lo que quiera. Sí, lo que no debemos es dar ese mensaje que estamos dando hoy a los adolescentes, a los jóvenes. ¿Te parece que con esta ley se incentiva? Sin duda. De hecho, tengo las pruebas. Yo estoy recibiendo muchas llamadas de directores de centros de estudios públicos, los cuales nos están diciendo cómo hacemos. Los chicos hoy se están drogando dentro de los centros de estudios menores de edad. No es de hoy eso. Hoy más. Sí, está bien, pero la curva de crecimiento viene igual desde los 90. Fantástico. Eso está estudiado en las estadísticas. No, desde los 90 no, más adelante. A partir del 2007 la curva de incremento de consumo de la marihuana ha crecido exponencialmente. Desde antes también. Venía con cierta tendencia, esto es mundial. Claro, esto es mundial. Pero en el Uruguay se ha duplicado desde el 2007. Decía penalizar y no prohibir. ¿Debería estar penalizado el consumo de marihuana para usted en Uruguay? No lo tengo muy claro.
Bien. Soy sincero, no lo tengo claro. Yo creo que no debe estar legalizado y creo que esta ley es contradictoria. Esta ley daña principalmente la mente y la conciencia de nuestros jóvenes. De hecho, les decía que hay directores de centro de estudio que nos están llamando para decirnos, estamos saliendo a la puerta y los chicos están entrando bajo el consumo y bajo los efectos de la marihuana. Pero Públicos, privados, de todo tipo, déjame decirte y a cualquier edad. Tanto los directores como los profesores llegan a decirle, no fumen, no se droguen, esto está prohibido, está mal. Y los alumnos dicen, no, no está mal. Si hay una ley que me habilita a mí a fumar, y eso no es verdad. La ley no habilita a menores de edad, la ley habilita a mayores de edad. Entonces, lo que yo digo es que la baja de la percepción de riesgo es lo peor en este momento. En su momento se planteó la polémica con el nuevo presidente de la Cámara de Diputados justamente de lo religioso por encima de lo político. Correcto. En tu gestión como diputado, justamente, ¿qué va a primar? En mi gestión priman mis principios y mis valores. En mi gestión priman esos principios y esos valores que son cristianos y que vienen del Dios en el cual yo creo. En mi opinión, es prácticamente lo que ocurre con todo ser humano. Sí. Algunos dicen no creen en Dios, bueno, pero esa creencia que no está en Dios también rige y también sus principios y sus valores están basadas en la creencia de no creer en un Dios, valga la redundancia. Para ir a un ejemplo práctico, en el periodo pasado Luis Lacalle Pou estaba promoviendo un proyecto de ley para despenalizar la marihuana, distinto al que aprobó el gobierno. Consumo. Pero para el consumo no, y la producción individual, el autocultivo. Digamos. Llegado ese caso, ¿qué votarías? ¿A favor de lo que dice el partido, el líder de tu partido, o a favor de lo que dice tu conciencia con respecto a la marihuana? Yo voto a favor de lo que dice mi conciencia. Más allá de poder debatir con los líderes de nuestro partido, creo que eso es la transparencia y eso es la democracia. Yo llego al Parlamento porque represento a un sector de la sociedad que me votó por lo que yo soy y por lo que voy a defender. En su momento dijiste, no vengo con propuestas concretas al Parlamento, sino con los valores que se pregonan a la Iglesia. Creo que no fueron bien, creo que no fue muy así mi frase literalmente. La periodista me estaba preguntando sobre la ley de aborto y me estaba preguntando sobre si yo venía a derogar la ley de aborto, venía a derogar la ley de marihuana, y mi respuesta fue, yo no vengo con un proyecto de ley o con un mazo para pegarle a la ley de aborto ni a la ley de marihuana. Creo que fue en ese contexto la pregunta y mi respuesta. ¿Qué opinas de las iglesias pentecostales, Dios es amor y la presencia muy fuerte que tienen en Uruguay? Son distintas a la evangélica aparte, ¿no? Claro. Yo creo que sí. Principalmente creo que la pregunta viene por la Iglesia Universal, que es la iglesia brasilera. De hecho, nosotros no la conocemos mucho. De hecho, conozco lo mismo que ustedes, cosas que han salido en la prensa. No tenemos ningún contacto con ningún integrante ni con ningún líder de la iglesia. Hace poquito conocí uno, ahora que estoy diciendo esto, mi conciencia me dice que hace muy poquito conocí uno en el departamento de Maldonado. Pero no tenemos contacto con los líderes, tampoco sabemos muy bien sus prácticas religiosas, a no ser lo que ha trascendido a través de la prensa, pero no los conocemos y no tenemos nada que ver con ellos. Bien, ¿tu salario va para la iglesia, para el lugar donde vivís? El de representante, sí. Todo mi sueldo se vuelca en el hogar donde yo vivo, que alimenta... Es Veraca, ¿no? Es en Veraca, en el lugar que está en Ruta 8, kilómetro 21. Perfecto, Álvaro Dastugue, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias, Álvaro. Momento de hacer una tanda.